Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Entre Vidas. Aquí en la ciudad de Miami son las 9:01, en Colombia me imagino que son las 8:01 en el cambio. Y hoy tenemos un tema que me tiene muy entusiasmado, les cuento. Es un tema que me encontré haciendo un programa con una enfermera que nos acompañó y al encontrarme descubrí que yo tenía algo en mi biblioteca que era un tesoro, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a saludar a nuestra invitada. Vamos a saludar a Ángela Gómez, que está en la ciudad de Pereira, Colombia. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de ontología del lenguaje y del coaching. Bueno, saludemos. Ángela, ¿cómo estás? Hola, Jota. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar otra vez compartiendo contigo este espacio. Y bueno, agradecida con esta conversa que sé que vamos a disfrutar juntos. Sí, y también quiero saludar a Aldrin García, nuestro mago de la producción, que a esta hora hace milagros, porque el internet todo el mundo le da por salir a esta hora a coger esa vía, y obviamente pues se nos llena mucho. Bueno, Ángela, el tema de hoy, como lo anunciamos, vamos a hablar de vida, de transformación, de palabras, ahorita me dijo usted punto de quiebre que vamos a hablar de una situación de vida muy interesante. Pero antes de arrancar, contémosle a la gente quién es Ángela Gómez. Bueno, pues Ángela Gómez es una mujer de 39 años, mamá de 3 maravillosos hijos. Nunca me pesa la edad. Bueno. Mi mamá también me regaña porque me dice que no diga la edad, pero para mí es una bendición tener 39 años con 3 hijos maravillosos, con un esposo que siempre está pendiente de todo lo que sueño y me acompaña en todos mis sueños. Y bueno, además tengo de profesión, soy enfermera y digamos que la vida me llevó por unos aprendizajes bien bellos hasta llegar al coaching ontológico, en el que hay un punto de quiebre en mi vida, que ahorita pues obviamente aclaramos qué es eso del punto de quiebre, que es un antes y un después de lo que pasó conmigo cuando ya decidí formarme como coach ontológico. Okay. Además, hay una frase que me define muchísimo, es que soy una apasionada por acompañar la transformación humana, y esa es mi vida desde hace más de 5 años que estoy dedicada completamente al coaching. No, pues entonces, bueno, y hablemos. A mí me da mucha risa porque me pasaba esto en Colombia. Yo salía con un amigo, hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, hermano, varado, me quedé sin trabajo, vamos a ver qué hago. Y uno le decía, no, hermano, cualquier cosita, mándeme la hoja de vida, pues yo veo ahí cómo le ayudo. Me lo encontraba a los 15 días o al mes, el tipo venía de frente, encorbatado, caminando, pues con un caminado hasta distinto, mirándome así al horizonte. Y yo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo bien? Y me dijo, no, es que ya soy coaching. Entonces uno dice, por Dios, este man en un mes ya hizo toda la vuelta. Y bueno, entonces uno dice, ¿qué está pasando? A ver, antes la palabra ni existía. Ahora aclaremos que primero que todo es la palabra, mi señora me corrige cada 3 veces. Eso es coaching, no sé cómo, yo digo coaching, es coaching, bueno. ¿Qué significa y qué es ser coaching? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, porque eso también le da pie como a contarles un poco de que es una profesión seria y que es importante también que las personas cuando acuden a un coach realmente validen qué tan experto y qué tan profesional es ese coach. La palabra coaching viene de, o sea, su significado, si lo buscan, el significado es muy sencillo y es entrenamiento, ¿cierto? Inclusive nace o surge desde el deporte, cuando muchos líderes del deporte empezaron a observar que no solamente valía con explicar o era suficiente con explicar una técnica al deportista, sino que también había que empezar a conversar con él y a revisar qué pasaba con sus pensamientos, con sus emociones, con aquello que estaba detrás de aquella técnica que finalmente es la persona, el ser humano en su integralidad. Y digamos que ya el coaching como tal viene como a traer una fundamentación muy desarrollada a partir de los años 90, cuando se crea la Federación Internacional de Coaching, que es ICF, y en cada una de los países hay una
sede de la ICF, y esa ICF es la que finalmente da como unos estándares o unos indicadores que definen qué debe hacer o cuáles son las competencias de un coach profesional. Entonces, en ese marco, hay unas escuelas que desarrollan toda una profundización en la profesión del coaching para poder formar coaches profesionales. Entonces, ahorita está muy común que todo el mundo es coach, ¿sí? Entonces yo fui a un curso de un fin de semana y soy coach. Y eso realmente es bastante peligroso, inclusive atenta contra la ética de un coach profesional que ha sido formado en una escuela seria y que tiene además 9 meses e incluso hasta 1 año de formación, porque hay unas horas, hay unos estándares que realmente definen cómo debes tú formarte para desarrollar el ejercicio del coaching desde un ejercicio profesional. Entonces, la palabra coaching es entrenamiento y sin embargo lo que pasa es que lo que hace un coach es acompañar a una persona a que pueda reconocerse, hacer conciencia de sí mismo y empiece a desarrollar competencias, habilidades que antes no podía hacer, pero que inclusive tiene en su interior, pero lo que hace el coach es como alumbrar ese camino para que se encuentre con ellas y pueda así transformar los resultados de su vida. Entonces, eso es básicamente el coach. Ángela, le voy a pedir un favor. Como yo sé dónde está sentado usted, cuando usted se mueve muy enérgicamente nos pone a brincar con ese... Es que muchachos, ustedes no saben lo que es producir este programa. Tenemos que decir al invitado que vaya para ver dónde hay mejor señal, porque el internet... Sí. Ella está sentada en este momento en su cama, como pueden ver. Entonces, cuando ella habla muy enérgicamente, el efecto colchón funciona. Bueno, pero bueno, la gente sabe que este es un programa informal y que nosotros tratamos de ser muy informales con la gente. Sí. ¿Listo? Bueno, usted me aclaró ese tema. Ahora le hago la pregunta. ¿Ustedes no se están metiendo en el terreno de los psicólogos y los psiquiatras? No, ¿qué tal? Y qué rico que también la traigas, porque un coach jamás desplaza y jamás interrumpe la labor de un psicólogo. Digamos que en esto sí, el desarrollo que yo tengo, además porque soy enfermera, y eso hace pues que obviamente yo tengo una visión mucho más integral. Un psicólogo es un psicólogo que desarrolla su profesión y que jamás va a ser desplazado por un coach. Lo que hace un coach es acompañar a un ser humano que está buscando respuestas o que está buscando una cantidad de situaciones que puede resolver a través de diferentes herramientas que tiene el coach para ofrecer. Eso no significa que el psicólogo dentro de su proceso terapéutico no lo pueda desarrollar, que es una ciencia absolutamente respetada, ¿sí? Y avalada, e incluso ya hoy muchos psicólogos son coaches profesionales, ¿cierto? Porque están viendo también en el coaching de manera seria, ¿sí? La posibilidad de complementar su ejercicio de alguna manera para poder desarrollar nuevas formas de hacer su quehacer. Pero no, para nada. El psiquiatra adicionalmente es un experto en los trastornos de la salud mental y eso hace que esté muy indicado el poder acompañar a esas personas que tienen esos trastornos, por ejemplo, depresión, ansiedad, muchos trastornos que un coach no puede acompañar porque no es experto en el tema y no tiene el concepto académico que lo avala para acompañar esos procesos. Entonces, si a partir de la definición coach es coaching, no ve la palabra, coach o coaching, bueno, el que hace el coach, es un entrenamiento, estamos hablando de un entrenamiento, entonces puede ser coaching de cocina, pues estoy diciendo una barbaridad, o es un entrenamiento específico en ciertas áreas. Es un entrenamiento que especialmente, porque hay diferentes, digamos que en el coaching también hay diferentes estilos, vías de hacer coaching. Yo específicamente me formé como coach ontológico y digamos que el apellido ontológico
hace que haya una profundización en el desarrollo del ser humano, observado este ser humano como un ser lingüístico, que es lenguaje y que a partir del lenguaje desarrolla su poder creador y puede transformar los resultados de su vida. Lenguaje no solamente visto como lo que hablamos, que también es parte, sino también como lo que acompaña ese lenguaje hablado desde el cuerpo, desde la emoción, e inclusive los fenómenos intuitivos ya están siendo también observados como lenguaje. Entonces, ese entrenamiento se hace para acompañar a ese ser humano a que descubra la mejor versión de sí mismo para transformar los resultados a través de una vida absolutamente examinada, bajo una conciencia plena de sus acciones y de la manera como está comportándose e interpretando todas las situaciones de su mundo. Lo que hace el coach ontológico es acompañar a través de una conversación generativa la posibilidad de que esa persona se observe a sí misma y empiece a desarrollar nuevas habilidades para transformar su realidad. Pero Anela, venga, se me adelantó con la ontología, pensé que hablamos de eso. Pero hablemos un poquitico de ese proceso, de esa transición. Yo soy John Jaime Arango, un cristiano común y corriente que está en Estados Unidos. Entonces yo cuando sé, o sea, yo tengo un dolor de cabeza de un médico, una muela o una odontóloga. Yo cuando sé que no tengo que ir donde un coach, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿Cómo infiero eso? Muy bien, entonces hay momentos en la vida en los que nosotros empezamos a observar que los resultados no están siendo satisfactorios. Digamos que aquí el marcador importante es el tema de los resultados. Cuando yo empiezo a sentir que a pesar de que hago y hago cosas, activo todas las acciones posibles y finalmente los resultados en ciertos dominios o áreas de mi vida siguen siendo tal cual, insatisfactorios, negativos, no me están generando bienestar, plenitud, no estoy cumpliendo mis metas, yo puedo acudir a un coach para que me acompañe a resolver esas situaciones que específicamente estoy observando que no he podido resolver. ¿Y a usted cuándo le llegó ese momento que le dio por ser coach? ¿Cuándo le dio el momento, el punto de quiebre que usted me habla? ¿Cuándo fue ese momento? Muy bien, me encanta esa pregunta porque eso lleva a también decirles que hay un principio fundamental del coaching y es que tú debes ser muy buen coachee. ¿Qué significa eso? Pues tú no puedes enseñar nada de lo que no te has puesto, de lo que no has vivido, de lo que no has experimentado. Entonces, por eso llega un momento en mi vida, yo estaba trabajando en una organización maravillosa, en un puesto que me llenaba muchísimo, en un cargo que tenía además autoridad, lo cual me gustaba mucho. Sin embargo, ese cargo empezó a girar, empezó a cambiar, la organización empezó a cambiar, yo quise adaptarme, activé muchas acciones para poder adaptarme a esa situación o a esos nuevos contextos, sin embargo, seguía teniendo resultados insatisfactorios y es que no me sentía feliz, no me sentía motivada y sentía que había algo que no me llenaba de ese rol que ya venía desempeñando por casi 8 años de mi vida. Entonces viene a mí, digamos que me formo en un diplomado de coaching ontológico que la misma empresa me regaló y ahí conozco este maravilloso arte, conozco unas coaches maravillosas que fueron en ese momento mis mentoras, conozco la escuela de la cual me formé, que es la escuela del maestro Julio Laya, uno de los grandes pioneros en el mundo del coaching ontológico. La escuela se llama Newfield Network, pues se fundó en Chile principalmente, pero tiene sede en Colombia. Hace aproximadamente 12 años que llevan formando coaches en Colombia, pero más de 25 años formando coaches en el mundo. Entonces llega ese proceso y me ingreso, hago pues como todo para contactarme con la escuela. Llego al primer seminario, que lo recuerdo tanto, cuando me encuentro en esa sala grandísima con más de 120 personas que estaban allí pues también formándose.
Y ahí digo, definitivamente esto es lo que yo quiero transformar mi vida para acompañar la transformación de otros. Entonces viene ese proceso de transformación individual, de soltar tantas angustias, tantos agobios, de restaurar tantas heridas en mi vida que gracias al coaching ontológico lo logré. Y entonces me certifico y doy el gran salto, renuncio al trabajo que tenía y me dedico por completo a acompañar personas a transformar sus vidas, así como yo. Entonces, furiosa porque renunció al puestazo con toda seguridad. Furiosa la familia. Renunció al puesto, ese puesto me usted enloqueció o qué. ¿Ah? Sí, a veces no es tan fácil, sí, era un puesto muy bueno, además con un salario muy bueno, entonces no es tan fácil entender salir de esa zona de confort, pero yo estaba segura que iba a perseguir un sueño y también un llamado, una misión de vida, y era acompañar esas personas, esas organizaciones que tanto hoy requieren de transformar sus estilos de liderazgo y sus formas de conversar para lograr mejores resultados. Y esa es como muy cortica la historia. Bueno, no, pero me parece perfecta, porque yo me casé fue con la coaching, mi señora de mi coaching. Yo me llamé, ella la que me... Bueno, sigamos con el tema. Hablemos ahora sí de la ontología. Usted ha mencionado la palabra ontología, la gente debe estar diciendo ontología del lenguaje, ontología del lenguaje. Ahora me toca a mí contar mi historia. Yo cuando fui a entrevistar, hicimos el programa de la primera línea de manejo de la pandemia con las enfermeras. Me encontré con Ángela y me habló de ontología del lenguaje. Yo dije, uy, pero si yo leí ese libro me encanta. Y yo como docente lo recomendé muchas veces a mis estudiantes, que es este libro, yo tengo pues esta versión. Es un libro que uno lo lee 4 hojas y se devuelve 6, porque es un libro complicadito de leer, pero cuando uno empieza a comprenderlo va entendiendo este libro a dónde lo lleva. Primero que todo, hablemos y expliquémosle a la gente qué es la ontología. Bueno, si lo vamos a explicar de manera muy sencilla, tú vas también pues al Wikipedia o al diccionario de Larousse y te va a decir que es el estudio del ser humano. Logía, ontoser, logía, estudio. Es el estudio del ser humano. Sin embargo, desde la mirada de Rafael Echeverría, que es el autor de ese libro maravilloso que tú tienes en las manos, que para mí es la Biblia de un coach ontológico, porque allí está fundamentada toda la teoría de la cual nosotros los coaches ontológicos somos entrenados para lograr acompañar seres humanos a transformar los resultados de su vida. Pues él lo ve desde una mirada más integral, una profundización del ser humano como un ser lingüístico que tiene posibilidades de transformarse a través del lenguaje. Entonces, la ontología del lenguaje viene a poner a recolectar unas miradas filosóficas bien relevantes de Heidegger, de Nietzsche, de inclusive el maestro Humberto Maturana, para recolectar el concepto y decir que los seres humanos, a través del lenguaje, podemos transformar nuestra vida y que solo a partir de él podemos reconectarnos con un nuevo sentido para cambiar la vida que traemos y en todas las aristas, digamos, que queramos transformar y queramos cambiar. Eso es como básicamente. Entonces sí entendí. Yo con mi lenguaje puedo, como manejo el lenguaje, como el lenguaje o cómo me comunico. El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. Porque el lenguaje sigue. O sea, lo que yo busco decirte es, o sea, uno con el lenguaje puede cambiar su vida. Mi coaching personal, la doctora Livia Ríos, me dice que yo a veces soy muy pesimista. Yo no quiero palabras negativas, yo no quiero nada negativo, porque ella es muy positiva cuando habla y es una gran ventaja. Pero le hago una pregunta, ¿cómo manejaría entonces yo el lenguaje? Y ya me metí entrando en materia. ¿Cómo el lenguaje me puede cambiar la vida mía o a una persona? Ok. Cuando haces conciencia de la forma en la que estás lenguajeando en el mundo, ¿qué significa eso? Cuando haces conciencia de la forma en la que interpretas y observas el mundo.
Cuando tú haces conciencia de que lo que pasa en el mundo, las realidades que tú tienes son realidades y son fenómenos, existen, pero que aparte del fenómeno está implícita una interpretación individual tuya, que es muy tuya. Cuando la haces consciente, puedes empezar a transformar esa interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es hacer conciencia de esa interpretación? Pues, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que está muy común, ¿qué está muy común ahora? Jota, ¿qué es el qué? La pandemia, el COVID, sí, el COVID, ¿cierto? Sí, el COVID por todos lados. No lo abordamos casi, todos los días hablamos de él, no levantamos. Eso. Entonces, eso es un hecho, es real, ¿cierto? Ese fenómeno es real, nadie puede decir, aunque por ahí salen ciertos videos diciendo que eso es mentira, en fin, es un fenómeno real, ¿sí? Ahora, lo que yo interprete de lo que está pasando con el COVID frente a la afectación de mi vida en ese hecho es mío, solo mío. Y lo que tú estás interpretando es tuyo. Entonces, yo puedo ver toda esta situación de pandemia como una posibilidad para trascender en mi vida, pero hay quienes la pueden ver como un fenómeno devastador, sombrío, oscuro, una situación que no les está permitiendo fluir y que finalmente los tiene paralizados. Y así muchas personas pueden ver diferentes interpretaciones y dar diferentes interpretaciones de ese mismo fenómeno. Entonces, la base fundamental de la ontología del lenguaje es esa, o sea, darte cuenta de qué manera estás interpretando el mundo, cuáles son los ojos que tú le pones al mundo, de acuerdo a las gafas que tú te pones, y esas gafas son el lenguaje visto desde tres dominios importantes, porque no solo es el habla es un dominio. Lo que hablamos, lo que declaramos, lo que pedimos, cuando decimos sí, cuando decimos no, cuando prometemos, ¿sí? Y otro dominio fundamental es el mundo emocional, que acompaña nuestro lenguaje y al cual nunca le hemos parado conciencia, o sea, casi que no le paramos bolas a la emoción, o sea, casi que está muy vetada. Entonces, ese es otro dominio del lenguaje. Y hay un tercer dominio del lenguaje que si la emoción es olvidada, este es más olvidado todavía, que es el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo. Y tú como periodista sabes que en la comunicación el 70% es corporal, es lenguaje corporal. Sin embargo, la ontología del lenguaje habla de un cuerpo que hace realidad tu manera de vivir, tus posturas, la forma en que tú te sientas, tu nivel de tensión, tu nivel de expansión, cómo fluyes con tu corporalidad a partir de tus emociones y eso cómo se hace realidad en tu lenguaje hablado. Y todo eso lo recoge Echeverría en ese maravilloso libro para decir que a partir de esa conciencia que tú logras a partir de un acompañamiento que hace un coach experto y profesional en el tema, puedes desarrollar nuevas acciones en tu vida para transformar los resultados. Eso es. Entonces, no sé si fue muy clarita o está enredado. Es que me surgen muchas preguntas, Ángela. Por ejemplo, entonces en esto hay mucho charlatán, pues para serte honesto. Hay mucho charlatán que dice ser coaching y realmente no lo es, porque no tiene ni la formación ni tiene los elementos. O sea, porque el tipo conozca de un tema, no lo hace capacitado para hacer coaching, ¿cierto? Ajá. Por otro lado, el tema del lenguaje, ok, hablaba de la palabra decretar, eso lo usan mucho los de superación personal, los que trabajan todas esas áreas de superación personal, que no son malas, pero también a veces abusan de ese tema. Y está la idea del vaso medio lleno y medio vacío, el tema es cómo soy optimista. El cuerpo, bueno, pero hay unas cosas, por ejemplo, lo que pasa es que usted desde la comunicación no puede ver el mundo igual que yo tengo unos filtros con los que me criaron, me formaron. Para usted, lo que para usted es malo, para mí es bueno, y lo que para mí es bueno, para usted puede ser malo, porque hay unos filtros en el proceso de comunicación. ¿Dónde llegamos nosotros con el coaching del lenguaje, o sea, con la ontología? ¿Dónde llegamos a encontrar significados comunes en estos elementos? O sea, ¿dónde llegamos a encontrar de que para usted y para mí sea lo mismo una palabra, o un término, o un decreto? ¿En qué momento fusionamos eso?
Bueno, es importante tener en cuenta que también el lenguaje se ha hecho a través de signos consensuados. Estamos bien, tranquila. Hola, ¿qué Hola. pasó? No sé nada. No sé, es que algo salió que no me aparece. Sí estoy. Estamos al aire, tranquila. Ah, ok. Lo que es que algo pasó aquí, no sé qué fue. Bueno, entonces, a ver, en el tema del lenguaje. Ahí sí pasó. Vamos a una pausa y entonces volvemos, Adrien, por favor, ¿sí? Vamos a una pausa. Hola amigos, mi nombre es John Jaime Arango y voy a estar todos los jueves a las 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora de Colombia, en el programa Entre Vidas por Totus Televisión. Entre Vidas hablará del tramaje, la alegría, la tristeza y todo aquello que hace que una persona construya un proyecto, construya su propia vida, y nosotros vamos a investigar a ver qué nos cuenta y qué aprendemos de cada una de esas historias, porque cada persona tiene algo que ofrecernos y nosotros vamos a acompañarlos. Los espero. Es mejor lo honrado que cuerdo corrupto. Santiago Jaramillo Botero. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por ex magistrados y ex jueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Hola amigos, mi nombre es John Jaime Arango y voy a estar todos los jueves a las 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora de Colombia, en el programa Entre Vidas por Totus Televisión. Entre Vidas hablará del tramaje, la alegría, la tristeza y todo aquello que hace que una persona construya un proyecto, construya su propia vida, y nosotros vamos a investigar a ver qué nos cuenta y qué aprendemos de cada una de esas historias, porque cada persona tiene algo que ofrecernos y nosotros vamos a acompañarlos. Los espero. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por ex magistrados y ex jueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones.
Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Bueno amigos, ¿cómo están? Aquí volvemos con Ángela, pero creo que se volvió a ir la señal, ¿o está la señal ahí? Ángela, ¿me escucha? No, se volvió a ir, se volvió a ir. Bueno amigos, mientras ahí coordinan y cuadran, Aldrin, todo el tema de la transmisión, pues a esta hora el internet siempre nos ha generado problemas, pero ahí está el mago de Aldrin haciendo maravillas con su computador. Yo les quiero dar como un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Hablamos de que el coaching es un entrenamiento, la palabra significa entrenamiento, que no cualquiera puede ser coaching, queremos ser claros, que solamente aquella persona que está capacitada. Es muy importante resaltar es que tanto los psiquiatras y los psicólogos no van a interferir en los procesos de formación, ¿sí? Donde es importante entender de que esos procesos de formación necesitan un acompañamiento distinto según el caso, porque una cosa es un psicólogo o un psiquiatra y otra cosa es un coaching que está debidamente entrenado. Hablamos de que es una forma de intervenir en las personas cuando tienen puntos de quiebre, o sea, puntos cuando yo estoy haciendo las cosas, hago lo mejor que puedo, voy con todos los recursos, hago todo lo necesario para que las cosas salgan bien y no me salen como yo quisiera que salieran. Entonces, en ese sentido, ahí lo que va el coaching es que te acompaña, lo lleva uno de la mano, lo guía y le da los elementos para construir todo el tema. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente cuando uno tiene un coaching, ya aquí te concluyo en este tema, es que uno debe tener una persona que esté debidamente acreditada, una persona que esté debidamente formada para que le dé la información que uno necesita. Y hablamos de la ontología del lenguaje, simplemente nos referimos a un libro del señor Rafael Echeverría, a un filósofo que inclusive mi papá es un seguidor de él, Maturana, quienes en algún momento crearon o escribieron un libro donde ese libro hacía y manejaba todo lo que era la información y todo lo que tenía que ver con el comportamiento a partir de las palabras. Y estábamos hablando con Ángela de eso precisamente. Hola. Hay palabras, hola. Ahí me está oyendo Ángela, vamos a ver. Hola. Ya acabo la idea. Hola. Con las palabras va manejando las cosas y va entendiendo cada lo que va haciendo. Vamos a ver si activamos la cámara. Ángela, ¿volvió? Hable. El lío es cuando activa la cámara. Ya veo. Sí, es cuando activa la cámara. Entonces, para concluir, en esta primera parte, antes de volver a comerciales, mientras solucionamos el problema, es que usted debe tener muy claro qué es lo que va a hacer y tener muy claro a quién se lleva en ese proceso a partir del trabajo de su cambio. Y debe ser guiado por una persona que realmente sepa. Entonces, aquí simplemente tenemos un análisis de un libro que es de ontología del lenguaje, donde a partir de este libro se genera toda una tendencia y una filosofía y una forma de vida, una forma de uso del lenguaje que nos ayuda en ese tema. Pero ¿sabe qué, Aldrin? Vamos a unos comerciales, miramos a ver qué solución le damos o buscamos otro espacio para el programa. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por exmagistrados y exjueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa.
Hola amigos, mi nombre es John Jaime Arango y voy a estar todos los jueves a las 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora de Colombia, en el programa Entre Vidas por Totus Televisión. Entre Vidas hablará del tramaje, la alegría, la tristeza y todo aquello que hace que una persona construya un proyecto, construya su propia vida, y nosotros vamos a investigar a ver qué nos cuenta y qué aprendemos de cada una de esas historias, porque cada persona tiene algo que ofrecernos y nosotros vamos a acompañarlos. Los espero. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por ex magistrados y ex jueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Bueno amigos, desafortunadamente problemas con el internet, pero gracias a Dios estamos vivos, hay tiempo y hay oportunidad. Yo quiero hacer una invitación a todos ustedes para que dentro de 8 días estemos nuevamente y solucionemos este impasse, y sobre todo para que tengamos la oportunidad de estar nuevamente con Ángela. Yo sé que Ángela está muy angustiada, pero como le digo yo, tranquila, que aquí afortunadamente este espacio permite muchas veces y el internet no es solo una sola vez. Entonces lo esperamos dentro de 8 días a la misma hora con el tema para que hablemos sobre ontología del lenguaje. Gracias por su paciencia. Sí, y envíanos por favor preguntas para nosotros resolvérselas con Ángela respecto al tema, y de esa manera pues inclusive podemos alargarnos más tiempo. Muchas gracias y perdonen el inconveniente, pero se sale de nuestras manos, pero dentro de 8 días estaremos aquí a la misma hora en Entre Vidas.